Antes de empezar con este video, es importante resaltar 3 puntos. 1. El análisis se basa en datos económicos y repasa el desempeño económico durante el mandato de un presidente, sin ser asesoramiento político. 2. El canal no respalda ni está afiliado a ningún presidente o partido político, manteniendo una postura imparcial. Y 3. Se invita a los espectadores a formar su propio criterio y consultar diversas fuentes para una comprensión completa. En los últimos 6 años, el empleo en México y el mercado laboral han experimentado grandes transformaciones, desde un salario mínimo que experimentó un crecimiento significativo hasta una tasa de desempleo que llegó a mínimos históricos. Hoy, en Análisis Económico de Mandatarios, veremos cómo cambió el panorama del mercado laboral mexicano durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que va desde la tasa de desempleo hasta la productividad laboral. Primero, veamos las tasas de desempleo. Durante el mandato de AMLO, la tasa de desempleo en México ha cambiado de la siguiente manera. En 2019, la tasa era del 3.5%, mostrando estabilidad inicial. En 2020, subió a 4.4% debido a los efectos económicos de la pandemia. En 2021 bajó a 4.1%, mejorando ligeramente, pero aún arriba de los niveles prepandemia. En 2022 disminuyó a 3.28%, indicando una recuperación gradual. En 2023 descendió a 2.81% y hasta septiembre de 2024 se ubicaba en 2.74% según el INEGI. Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran la siguiente evolución del empleo formal durante el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024. Los empleos formales estaban en 20.079.365 y en septiembre de 2024 llegaron a los 22.480.803 empleos. La diferencia entre estas cifras indica un aumento neto de 2.401.438 puestos de trabajo formales, lo que representa una variación del 12% durante este periodo. El desglose anual de los cambios en el empleo formal es el siguiente. En 2019 se añadieron 342.077 puestos de trabajo. En 2020 se perdieron 647.710. En 2021, 846.416. En 2022 se añadieron 752.748. En 2023 se añadieron 651.490. Y hasta septiembre de 2024 se añadieron 456.417 puestos de trabajo. Es relevante mencionar que durante este periodo ocurrieron eventos económicos significativos, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de COVID-19, que se reflejan en las fluctuaciones anuales de empleo. Los datos muestran una disminución en 2020, seguida de incrementos en los años subsecuentes. Cabe señalar que estas cifras se refieren únicamente al empleo formal registrado en el IMSS y no incluyen datos del sector informal de la economía. Los datos para el año 2024 pueden estar sujetos a revisiones posteriores. Además, la información sobre el impacto a largo plazo de la pandemia y la recuperación económica puede no reflejarse completamente en los datos actuales. Una de las promesas de AMLO en cuanto al mercado laboral fue la creación de 2 millones de empleos formales en 9 meses, desde abril de 2020, y de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los meses de mayo, junio, julio y diciembre del año 2020, se experimentó una pérdida total de 709.564 empleos, mientras en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2020 y enero de 2021, hubo una ganancia total de 600.519 empleos. Si restamos las pérdidas con las ganancias,
entonces ocurrió una pérdida total de 106.045 empleos. La meta de crear 2 millones de empleos en 9 meses no se cumplió, reflejando el impacto negativo de la pandemia en el empleo formal. El salario mínimo en México ha tenido un aumento significativo desde los inicios de este sexenio. Según los datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo en 2019 a nivel general era de 102.68 pesos diarios y hoy en 2024 el salario mínimo ascendió a 248.93 pesos, un aumento del 142%, mientras que el salario en la zona libre de la frontera norte, que es donde están 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en 2019 el salario mínimo era de 176.72 pesos diarios y en 2024 pasó a 374.89 pesos. Si traducimos esto en porcentajes, el salario mínimo se incrementó un 112%. De acuerdo con los datos proporcionados por Data México, el salario promedio mensual en México experimentó un aumento significativo desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha más reciente disponible. En el primer trimestre de 2019, al inicio de la administración, el salario promedio mensual de los mexicanos era de 4.240 pesos mexicanos. Al comparar estos datos con el segundo trimestre de 2024, el salario promedio mensual ha aumentado a 6.150 pesos mexicanos. Este incremento representa un aumento porcentual de un 45%. El salario neto es el monto que efectivamente llega a la cuenta del empleado luego de hacerse los pagos obligatorios como los impuestos o las contribuciones a la seguridad social del salario bruto. Para conocer el salario neto, usaremos dos calculadoras que encontrarán en la caja de descripción. A nivel general, para el año 2019, el salario bruto en México es de 2.223 pesos mexicanos y el salario neto sería 2.513 pesos mensuales. Y con respecto a 2024, el salario bruto en México para ese año era de 5.393.48 pesos y el salario neto era de 5.376.35 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte, para 2019, en términos brutos, el salario era de 3.828.93 pesos mensuales y el salario neto era de 3.992.25 pesos. Y para 2024, el salario bruto era de 8.122.62 pesos mensuales y el salario neto era de 7.555.98 pesos. El salario real es el poder adquisitivo de un trabajador, es decir, cuánto puede comprar con su salario tomando en cuenta la inflación del país. Para conocer el salario real, usaremos los salarios netos que usamos en el punto anterior. A nivel general, en 2019 el salario real era de 2.443.83 pesos mensuales y para 2024 estaba en los 5.159.14 pesos. Mientras que con la zona libre de la frontera norte, en 2019 era de 3.882.37 pesos y en 2024 se ubicaba en los 7.250.72. La tasa neta de participación laboral es el porcentaje de población en edad de trabajar que está activa en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo de manera activa. Desde que empezó el sexenio 2018-2024, según el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa neta de participación laboral no ha tenido cambios significativos, manteniéndose entre 59 y 60%.
excepto en el segundo trimestre de 2020, donde llegó a 49% por la pandemia de COVID-19 y las políticas para prevenir su propagación, como los confinamientos y toques de queda. Sin embargo, desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, esta variable ha mostrado una recuperación significativa y ya alcanzado para el próximo trimestre había logrado los niveles prepandemia. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2018, México se encontraba en términos de productividad, específicamente en el área de PIB por hora trabajada, con $20.64 por hora trabajada, mientras que la OCDE tenía un promedio de $51.56. En 2022, México descendió a $19.28 por hora trabajada, mientras el promedio de la OCDE subió a $53.46. La información sobre productividad laboral se retiene en 2022. Las tendencias recientes o los impactos de nuevas políticas económicas o cambios en el mercado laboral desde entonces no están reflejados en estos datos. La tasa de informalidad laboral es el porcentaje de personas que no tienen un contrato formal de trabajo, no están registrados en el sistema de seguridad social o no gozan de los beneficios laborales establecidos por la ley, como vacaciones o salario mínimo. Al inicio del sexenio, en diciembre de 2018, la tasa de informalidad laboral se encontraba en un 56.5%. En 2020, la pandemia de COVID-19 hizo que la tasa cayera a un 50.9% en el segundo trimestre, aunque luego hubo un repunte. Desde el segundo trimestre de 2022 ha habido una tendencia más a la baja, alcanzando el 54.2% hasta el segundo trimestre de 2024, pero para el trimestre anterior alcanzó un 54.5%. Esta reducción de 2 puntos porcentuales refleja un avance en la formalización del empleo. Sin embargo, más de la mitad de la fuerza laboral aún permanece en la informalidad, lo que sigue siendo un desafío para el mercado laboral mexicano. La tasa de subocupación es el porcentaje de personas que tienen empleo pero trabajan menos horas de las que desearían o necesitan para satisfacer sus necesidades económicas. Durante el sexenio 2018-2024, la tasa de subocupación varió considerablemente. Según el INEGI, comenzó en 6.9% en el cuarto trimestre de 2018, alcanzando un pico de 24.9% en el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia, y luego disminuyó gradualmente, situándose en 7.7% en el tercer trimestre de 2024. Gracias por acompañarme en este análisis sobre el mercado laboral. Si quieres seguir conociendo más sobre el desempeño económico de AMLO y su impacto en la economía actual, te invito a que veas mi video sobre el crecimiento económico que te estoy mostrando ahora mismo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Hasta la próxima.